Para nadie es un secreto que el sistema fiscal mexicano presenta deficiencias, mientras naciones latinoamericanas como Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil han duplicado la recaudación tributaria total en las últimas décadas, llegando a niveles de hasta el 34% como proporción del PIB, nuestro país no ha podido superar el 9.6%. Como consecuencia, México ocupa el último lugar en la suma de recaudaciones fiscales de todos los países miembros de la OCDE, mientras Estados Unidos obtiene el 25.5%, Turquía el 31.3% y el promedio de otros países es el 36%. Ante estas cifras, resulta claro que se deberían adoptar medidas que favorezcan el aumento de los ingresos tributarios. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente fue creada en el 2004 con el afán de fortalecer los derechos de los causantes para conseguir con esto la incorporación de un mayor número de habitantes en el pago de obligaciones fiscales. Si bien agregar una fracción primera al artículo 2 de dicha ley con el propósito de otorgar a los mexicanos el derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria, representa un primer paso loable, no soluciona de ninguna manera los problemas de fondo. Que México ocupe el lugar 107 de 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias no se debe a una alta complejidad en el proceso de gestión tributaria, se debe a los vicios estructurales que existen dentro del país y que no permiten obtener los ingresos necesarios para satisfacer las demandas mínimas de la ciudadanía. Mientras no se adopte una visión integral que contemple todas las variables involucradas en el desarrollo económico, seguiremos ante propuestas vacías que en teoría suenan excelentes, pero en la práctica se convierten en un fracaso rotundo. La realidad financiera que el gobierno enfrenta se caracteriza por una base de contribuyentes reducida, por costos de cobranza altos y por la evasión fiscal como una práctica cotidiana. Esto no puede sorprender a nadie cuando el 40% de los causantes en nuestro país es pobre. Los trabajadores informales representan la mitad de la fuerza de trabajo y el 85% de los establecimientos productivos pertenecen a negocios muy pequeños. Aunado a esto, es necesario mencionar que el problema tributario en México no se reduce tan solo al factor recaudatorio, se debe en gran proporción al enorme sesgo que privilegia a los grandes empresarios y perjudica a la ciudadanía en común. Mientras el país vive en un constante estrangulamiento financiero, teniendo como consecuencia la falta de políticas públicas que permitan alentar el desarrollo, instrumentar mecanismos anticíclicos y terminar con el ahondamiento del déficit social, una cúpula de favorecidos puede gozar de maniobras que se traducen en pérdidas millonarias para los ingresos públicos. Basta con observar el régimen de consolidación fiscal para darnos cuenta de la perpetuación de estas prácticas. Desde que en el año del 2005 se permitiera de nuevo la consolidación de pérdidas y utilidades al 100% de la participación accionaria de las empresas controladas de otras sociedades, los grandes consorcios han podido obtener ganancias que cuestan entre 12,000 y 16,000 millones de pesos al año a nuestro país. El Movimiento Ciudadano respaldamos el dictamen por mejorar la recaudación fiscal, pero seguiremos trabajando hasta conseguir verdaderas políticas que contemplen la eliminación de exenciones a multimillonarios, la lucha contra la desigualdad en la que vive la sociedad y la generación de empleos. Solo así podremos lograr el impacto deseado, solo así dejaremos de adoptar reformas cortoplacistas que hasta el momento han permanecido simplemente como buenos deseos. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.